mi nombre es Laura Correa, soy del Departamento de Gestión Ambiental de la organización. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la movilidad sostenible. Este es un tema muy interesante, pero que a su vez también genera bastante debate y controversia. Bueno, entonces para entender mejor qué es la movilidad sostenible, vamos a hablar un poco primero de lo que es la movilidad. ¿Cómo podemos entender la movilidad? La movilidad son los desplazamientos que realizamos tanto de personas como de mercancías con diferentes finalidades, siendo el origen laboral el principal generador de viajes en la movilidad urbana. Entonces, vemos que debido a estos viajes que realizamos diariamente para desplazarnos a nuestros lugares de trabajo, se genera bastante congestión. Para llevarlo más como a la realidad colombiana, en Colombia se realizan aproximadamente 50 millones de viajes diariamente en motocicleta, lo que genera pues la congestión y causa bastantes inconvenientes pues como en la movilidad. Ahora este otro concepto, ¿qué es la sostenibilidad? Desde hace algún tiempo se viene pues como hablando de sostenibilidad. Este concepto comenzó a cobrar importancia cuando el ser humano empezó a notar que los recursos naturales estaban escaseando, por lo que se empezó a cuestionar si las actividades que nosotros realizamos cada día tienen algún impacto sobre esta novedad pues, que se estaba presentando, la escasez de los recursos naturales, y adicional, qué impacto puede tener esta escasez sobre las generaciones actuales y las futuras. Por esto, la sostenibilidad se define, o la definió la ONU inicialmente en 1987, como esa necesidad de satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de que también puedan satisfacer sus necesidades. Es decir, que si nosotros actualmente podemos acceder al agua sin ningún inconveniente y otros recursos, que las futuras generaciones también puedan acceder a estos recursos. Adicional, la sostenibilidad se fundamenta en 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es el desarrollo social, es decir, que las actividades que realizamos no causen como ningún inconveniente a las personas. El crecimiento económico, que cualquier actividad que realicemos sea sostenible también económicamente. Adicional, que estas actividades se generen protección a la naturaleza, que en vez de causar pues como una problemática, contaminación y demás, sean sostenibles ambientalmente. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es la movilidad sostenible? ¿Cómo podemos entender la movilidad sostenible? Entonces, esta es principalmente la manera en que nos transportamos cada una de las personas de manera que sea amigable con la naturaleza y también utilizando de manera eficiente el transporte y el espacio público. De esta manera, la movilidad sostenible se define como las acciones orientadas a lograr un uso inteligente y equitativo de la infraestructura de las ciudades y de los medios de transporte públicos y privados. Adicional, también se realiza con el propósito de optimizar los viajes que se realizan en el transporte público para así no seguir pues como generando contaminación y consumo de los recursos fósiles del planeta. En resumen, podemos definir la movilidad como moviéndonos eficientemente y haciendo pues uso de la infraestructura urbana como corresponde y sin contaminar. Bueno, entonces, ¿por qué debemos movernos sosteniblemente? En la actualidad, pues es más que evidente que la contaminación atmosférica está directamente también relacionada con problemas de salud. Por esta razón, en el mundo actualmente se generan alrededor de 7 millones de muertes
cada año por problemas asociados a la contaminación atmosférica, no únicamente por las emisiones de transporte, sino por otras fuentes también que generan emisiones. De esta manera es necesario invertir la pirámide de la movilidad. En la actualidad se le está dando más importancia a movernos en transporte público, en transporte particular, perdón, y vemos que la infraestructura de las ciudades está diseñada para el uso del carro particular. ¿Qué se busca con la movilidad sostenible? Invertir la pirámide de la movilidad, de manera que se le dé más prioridad a la movilidad activa, siendo la caminata y el uso de la bicicleta a las que principalmente se les debe dar pues como más relevancia. Seguido del transporte público, el transporte de carga y finalmente el vehículo particular. Bueno, a todo esto entonces, ¿por qué es necesario migrar hacia la movilidad sostenible? Entonces, como les venía contando, uno es que a través de la movilidad estamos congestionando bastante. Entonces, si vemos acá en la imagen, el mismo espacio que ocupan 50 personas al transportarse de manera individual en carro particular, es el espacio que ocuparían si se usa transporte público. Entonces, debemos utilizar o migrar hacia la movilidad sostenible con el fin de reducir la congestión y optimizar más el espacio público de las ciudades. También para reducir la generación de emisiones y mejorar la calidad del aire. Como lo vemos, la contaminación atmosférica está pues, directamente relacionada con las emisiones que generamos a través del transporte, principalmente pues, las más conocidas son las emisiones de dióxido de carbono que generamos cuando nos transportamos en nuestros vehículos. Otro factor es optimizar el tiempo en los desplazamientos. Por ejemplo, Medellín no es ajena a esta realidad que presentan las ciudades actualmente al momento de movilizarnos. Siempre que vamos a movilizarnos hay tacos por todas partes, lo que a su vez genera que debamos invertir más tiempo para movilizarnos. Debemos salir más temprano de nuestros hogares, se llega más tarde, digamos, al trabajo, a la universidad. Entonces también se busca migrar hacia la movilidad sostenible para optimizar pues más el tiempo. Otro factor es aumentar la productividad y el crecimiento económico. Si nosotros tenemos ciudades que sean menos congestionadas, más descontaminadas, esto genera menos estrés en las personas, también que se puedan movilizar de manera más fácil y rápida, y lo que genera pues también aumento en la productividad y el crecimiento en las empresas. Finalmente, pero no menos importante, también con el objetivo de disminuir las enfermedades asociadas a la mala calidad del aire. Como lo mencionaba anteriormente, hay ciertas enfermedades de salud, principalmente respiratorias, que están asociadas directamente con la contaminación atmosférica. Por ende, mientras respiremos un aire más limpio, vamos a tener una mejor calidad de vida y esto pues generar mejores condiciones en las ciudades. Bueno, pero entonces hablando de todo esto, ¿qué es lo que se está realizando en la actualidad para que todas las personas podamos contribuir a migrar hacia la movilidad sostenible? Desde las Naciones Unidas se ha venido trabajando bastante en este tema, ya que es un tema bastante relevante para el cumplimiento de la Agenda 2030. En esta agenda, la ONU se ha propuesto que al año 2050 todas las fuentes de transporte que utilizamos para ir de un lugar a otro sean de cero emisiones, es decir, que no generen contaminación para movilizarnos. Entonces,
También otro de estos objetivos es que para el año 2030 se busca que no aumentemos la temperatura a más de 1.5 grados centígrados. Por esta razón, como el transporte es una de las fuentes que más genera emisiones, está directamente relacionado con el cumplimiento de estos objetivos que se ha trazado pues la ONU y los gobiernos a nivel mundial. Dentro de estos 17 objetivos tenemos lo que es el número 7, que es energía asequible y no contaminante. Es decir, que las diferentes fuentes de energía que nosotros utilicemos para transportarnos provengan de fuentes renovables y que no generemos emisiones causando perjuicios pues, a la naturaleza y también al ser humano. El siguiente es ciudades y comunidades sostenibles. Porque de nada sirve que, por ejemplo, nosotros queramos migrar a la movilidad sostenible, pero que a su vez la infraestructura de la ciudad no nos lo permita. Entonces, se busca que las ciudades cuenten con una infraestructura que sea equitativa y que sea resiliente para que las personas también tengan pues como esta alternativa para migrar a la movilidad sostenible. Finalmente, tenemos el objetivo número 13, que es acción por el clima. El transporte a nivel mundial genera una cuarta parte de las emisiones que se producen pues, por diferentes fuentes de emisiones. Por lo que si empezamos a utilizar medios de transporte más sostenibles, vamos a contribuir significativamente a este objetivo y en general pues como al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, en Colombia el gobierno nacional también viene realizando pues como diferentes políticas y estrategias con el propósito de que todos aportemos pues como a este tema. Por ejemplo, acá en el país, en la actualidad, el transporte es el que más consume energía, en un 36%, incluso por encima de la industria, que solo consume el 22% de la energía. Y de esta energía que consume el transporte, el 90% proviene de fuentes fósiles, es decir, de gasolina y diésel, que son pues como una de las fuentes más contaminantes. Lo que lleva al transporte a ser la fuente que más genera emisiones en el país, con un 17%. Por esta razón, se vienen implementando entonces estrategias como lo es la política de promoción del gas combustible, donde se busca realizar descuentos y brindar beneficios tributarios a las personas que cuenten pues como con este tipo de vehículos que utilicen este combustible, para así seguir incentivando a otras personas a que utilicen este tipo de energía, y esto ha llevado a que Colombia se convierta también como en un referente a nivel regional en Sudamérica para en el uso del gas combustible, ya que es pues como el principal país que utiliza como esta modalidad. También tenemos la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y Sostenible. Con esta se busca incentivar el uso de vehículos de cero emisiones, otorgando beneficios tributarios por la compra y tenencia de vehículos eléctricos. Adicional, que a estos no les aplica pues medidas como el día sin carro, el pico y placa ambiental, entre otros, y también se busca que estos cuenten con celdas diferenciales de parqueo en los parqueaderos públicos. La siguiente es la modernización del parque automotor. Si bien han visto, en muchas ciudades del país el transporte público se encuentra pues prácticamente obsoleto y son grandes generadores de emisiones. Por esta razón, el gobierno nacional se ha trazado una meta, y es que al año 2025 el 30% del transporte público sea eléctrico, y ya para el año 2035 el 100% del transporte público debe ser eléctrico. Sin embargo, en la actualidad pues ya se viene como trabajando en este tema, y hay aproximadamente
1.159 buses eléctricos en el país, con lo que ya se viene contribuyendo pues como a esta meta adicional de que también Colombia se ha vuelto un referente en Latinoamérica, ya que es el país que cuenta pues como con la mayor flota de buses eléctricos en transporte público. También se tiene la Estrategia Nacional de Movilidad Activa. Con esta estrategia se pretende crear planes de acción para promocionar lo que es el uso de la bicicleta y la caminata como una modalidad de transporte alternativa a las que se tienen en el país. Y se tiene como meta aumentar el 5% de los viajes en bicicleta en 17 ciudades del país para el año 2030. Finalmente, tenemos lo que es la hoja de ruta del hidrógeno. Con esta, lo que busca el gobierno es empezar a realizar pruebas piloto para incursionar en la producción de hidrógeno del país, para convertirse no solamente en un exportador, sino también convertir el hidrógeno en otra alternativa y sumarla a la matriz energética del país. Bueno. Y de todas estas estrategias se tiene como meta reducir pues el 51% de las emisiones que generamos en el país para el 2030. Por esto también el gobierno viene pues trabajando en diferentes estrategias con el fin de llegar al cumplimiento de esta meta. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para sumarnos pues también como a lo que se viene buscando a nivel mundial y a nivel nacional con la movilidad sostenible? Existen diferentes alternativas que podemos practicar cada uno de nosotros, ya que todos somos pues como parte importante para contribuir con la movilidad sostenible. Una de estas es la movilidad activa. Si nos desplazamos utilizando bicicleta o caminando para hacer pues ciertos trayectos que no sean muy largos, además de que vamos a contribuir a la descongestión de la ciudad, la descontaminación, también vamos a aportar a nuestra salud, ya que al realizar actividad física nos genera pues como un beneficio para nosotros. Tenemos lo que es la movilidad colectiva, o sea, el transporte público. De esta manera, si utilizamos el transporte integrado, ya sea bus, metro, tranvía, estamos contribuyendo a reducir la congestión y también pues sabemos que en la ciudad se cuenta con una muy buena red y cobertura de transporte público. Finalmente, tenemos lo que es la micromovilidad y la movilidad privada. En este caso existen diferentes modalidades que podemos implementar, por ejemplo, la patineta eléctrica, la motocicleta eléctrica, la bicicleta eléctrica, también los vehículos eléctricos, aunque con estos pues si bien estamos aportando a la mejora de la calidad del aire, igual pues al usar vehículos estamos también congestionando, entonces por eso lo más recomendable son pues como estas otras alternativas, por ejemplo la patineta, la bicicleta o compartir también el vehículo. Bueno, a continuación vamos a ver también pues como en la ciudad cómo nos movilizamos nosotros. Sabemos que en el área metropolitana se cuenta con una muy buena red de transporte público que nos permite también pues como practicar la movilidad sostenible. Adicional se tiene lo que es el sistema público de bicicletas en cicla, que es completamente gratuito y lo podemos utilizar para realizar también nuestros viajes. De los 6.132.000 viajes que se realizan cada día en el Valle de Aburrá, 1.582.000 se hacen en moto y en carro particular, 1.770.000 a pie y en bicicleta, y 2.780.000 en transporte público. Si te mueves a pie, en bici y en transporte público, cada vez seremos más los que aportamos a la movilidad sostenible. Bueno, como lo veíamos en el video,
En la actualidad, en el Valle de Aburrá, la mayoría de personas nos transportamos utilizando el transporte público y la infraestructura pues, con la que cuenta la ciudad. Sin embargo, pues es evidente que aún no es suficiente por los tacos y las congestiones que se presentan cada día para movilizarnos. Por eso también es realizarles la invitación para que cuando sea posible utilizar estas otras modalidades de transporte, las utilicemos para contribuir también con la descongestión y sabemos que en el Valle de Aburrá se presentan 2 episodios de contaminación atmosféricas en el año, donde es importante pues que también migremos como a medios de transporte más sostenibles para contribuir con la descontaminación. Bueno, finalmente, como les venía diciendo, todos somos parte importante y podemos contribuir utilizando la movilidad sostenible para generar pues como una movilidad más limpia, que sea amigable con la naturaleza, que contribuya también para la salud de nosotros. Entre estas podemos hacer uso del transporte público, también practicar la movilidad activa usando la bicicleta o caminando siempre que se pueda. En ocasiones que vamos a realizar trayectos cortos, pues cuando vamos a realizar trayectos muy largos, pues si no es posible, entonces ya buscar pues como otras alternativas. También tenemos la opción de compartir el vehículo con los compañeros cuando vamos a realizar como los mismos trayectos, digamos, vivimos en el mismo lugar y vamos al mismo lugar de trabajo o a la universidad, que no cada uno vaya en su carro, sino que podamos compartir también el vehículo. Y utilizar combustibles más amigables con la naturaleza. Como les mencioné anteriormente, existen otras alternativas como lo es el gas o también los vehículos eléctricos que nos permiten movilizarnos de manera más sostenible y amigable con la naturaleza. Bueno, ya pues hemos finalizado con esta charla en movilidad sostenible. Muchas gracias.